Bueno, agradezco a Joana la invitación, a Carlos, a todos los integrantes de AJ Eventos. Como les decían, yo en realidad lo que voy a presentar es la medición de anticuerpos totales en personal de salud que recibió la vacuna Sputnik V. Quiero aclarar que en realidad, como me han presentado al principio, nosotros somos especialistas, o yo soy especialista en endocrinología, y que en realidad este trabajo se llevó a cabo en el Hospital de Clínicas, en el personal de salud del Hospital de Clínicas, y contó con el apoyo de la comisión interna del hospital, lo llevamos adelante debido a que aproximadamente en marzo de este año la empresa Siemens nos ofrece 1000 determinaciones gratuitas para la medición de anticuerpos totales y en el autoanalizador que nosotros tenemos en el laboratorio de endocrinología, que es el Centauro XPT de Siemens, como les había comentado. Dado esta donación, nosotros decidimos medir estos anticuerpos en el personal de salud porque en ese momento se había iniciado la vacunación con la Sputnik V. Y un poco como yo les contaba hoy a Joana, esta fue una inquietud. Yo lo primero que pensé es que a todos los integrantes del laboratorio nos gustaría conocer nuestros niveles de anticuerpos y que esto probablemente sería importante para todo el personal de salud poder saber cuál era la eficacia y el desempeño de la Sputnik V, porque hasta ese momento en realidad no se contaba con demasiada información sobre esta vacuna. Es por eso que lo llevamos adelante y bueno, les voy a mostrar nuestros resultados, así como también los informes realizados en nuestro país por el Ministerio de Salud. Bueno, para contextualizar un poco lo que tiene que ver con esta disertación, vamos a empezar diciendo que la pandemia por COVID-19 es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, donde el primer caso fue identificado en diciembre del 2019 en la República de China, en la ciudad de Wuhan, donde se reportaron varios casos de una neumonía de origen desconocido. Fue declarada por la OMS como pandemia el 11 de marzo del año 2020 y al 13 de abril del 2021 se ha informado de más de 138 millones de casos de la enfermedad en 255 países y territorios en el mundo. Hay que tener en cuenta que esta pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo muy importante. Se han cerrado colegios y universidades, un tercio de la población mundial ha sido confinada con fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo. Es por ello que la comunidad científica, así como también diversos gobiernos, están hoy muy preocupados en el desarrollo de las vacunas con el objetivo de poder superar esta pandemia y poder superar los problemas económicos y políticos que la misma ha puesto en evidencia. Recordemos brevemente que el virus se transmite de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva que se emiten al hablar, estornudar, toser, y que también está documentada la transmisión por aerosoles, así como también se sabe que se puede difundir la enfermedad estando en contacto cercano con una persona que la padece, o bien si uno tocara una superficie contaminada y luego llevar a las manos contaminadas a la cara o a las mucosas. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero oscila entre 2 y 14 días. Sabemos hoy, como dice la diapositiva, que la infección por el SARS-CoV-2 puede provocar una variedad de enfermedades, desde síntomas leves hasta enfermedades graves y la muerte. Sin embargo, no sabemos cómo afectará el SARS-CoV-2 a cada persona. Sabemos también que algunas personas, como los adultos de mayores de 65 años, o las personas, 65 años o más, o las personas con determinadas afecciones médicas, lo que constituyen los factores de riesgo, tienen más probabilidades que otras de enfermarse gravemente. Recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus de ARN y estos virus generalmente tienen una alta tasa de mutación.
La respuesta inmune que generan estos virus generan dos tipos de inmunidad, tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Sabemos que existen enfermedades virales cuya curación depende principalmente de la respuesta de los anticuerpos y otras en las que depende fundamentalmente de la acción de los linfocitos. Sin embargo, en el caso del COVID-19 aún no está claramente definido, aunque hay algunos datos que sugieren que uno de los principales efectos protectores podría, y lo digo en potencial porque sobre esto hay muchas dudas, atribuirse a los anticuerpos contra la proteína Spike y en particular contra su dominio unión al receptor. Se sabe que con mayor frecuencia los pacientes recuperados muestran títulos elevados de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 y además, hasta el día de hoy no se sabe cuánto tiempo dura la protección adquirida por los individuos que han sido infectados con el SARS-CoV-2. También hay muchos trabajos que hoy en día que hablan de la importancia de la respuesta celular. O sea, en realidad ambas respuestas son importantes frente a la infección por SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta todo esto y los grandes problemas económicos que esta pandemia ha causado, es que desde febrero del 2021 hay varias vacunas siendo utilizadas por distintos países. Sin embargo, incluso hoy, con todos los datos a disposición, es difícil predecir qué tipo de vacuna puede ser más eficaz. Y esta dificultad es aún mayor en el caso del COVID-19, una enfermedad en que los estudios en curso en los laboratorios de todo el mundo están agregando nuevos datos a un ritmo extremadamente rápido. El brote de COVID-19 ha llevado a los científicos en todo el mundo a diseñar vacunas anti-SARS-CoV-19, anti-SARS-CoV-2. Sin embargo, el desarrollo de estas vacunas, en el desarrollo de esta vacuna hay que tener en cuenta ciertas particularidades. Sí, la comunidad científica ha tratado de crear vacunas basadas en plataformas muy innovadoras y dirigidas a objetivos sensibles muy bien definidos. Ha contado con un alto apoyo financiero, tanto de consorcios privados como de los gobiernos de varias naciones para desarrollar esta vacuna con extrema rapidez. Recordemos que muchas de ellas han sido aprobadas en emergencia. Estas vacunas están basadas en diferentes tecnologías, pensando que esto nos permitirá seleccionar aquellas que pueden ser más eficaces en fases específicas de la pandemia y en diferentes partes del mundo. Ahora, la producción y distribución de estas miles de dosis de las vacunas de COVID-19 constituyen un difícil desafío. ¿Por qué? Porque en realidad es necesario fundamentalmente garantizar la equidad, de manera tal que el acceso a las vacunas sea el mismo tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Ya hoy sabemos que esto no es así, que los 8 países económicamente más desarrollados se han quedado casi con el 80% de las dosis de vacunas que estaban disponibles y que por eso hoy en día tenemos tantos problemas los países en vías de desarrollo para poder vacunar a todas nuestras poblaciones. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la comunidad científica ha realizado un esfuerzo creativo y tecnológico que condujo al desarrollo de las vacunas para COVID-19 y que esto ha cambiado la forma de pensar y de diseñar de manera tal que en un futuro se podrán desarrollar a partir de este esfuerzo creativo y tecnológico nuevas vacunas para otras enfermedades. Sin embargo, a pesar del gran desarrollo, del gran auge que han tenido las vacunas para COVID-19 en este último tiempo, hay varias preguntas que permanecen abiertas y que al día de hoy no tienen respuesta. La primera de ellas es si podrán las nuevas vacunas controlar al COVID-19, si podrán controlar finalmente la pandemia, y esto fundamentalmente frente a las nuevas variantes, ¿no? O las nuevas cepas que actualmente podemos encontrar en distintos países. La otra pregunta es si habrá vacunas que puedan proteger a los sectores más frágiles de la población humana. Otra pregunta es si el desarrollo de vacuna, que se ha llevado a cabo en un tiempo muy rápido, nos permitirá
conocer su eficacia a largo plazo y los posibles efectos secundarios a largo plazo, cosa que hoy en realidad desconocemos. Por otro lado, otra pregunta abierta es si será posible superar los problemas económicos y políticos a partir del desarrollo de las vacunas y si estas vacunas estarán disponibles con equidad para toda la población del mundo. La realidad es que estas son preguntas que están abiertas y que aún no tienen respuesta, pero que me pareció importante traerlas porque creo que tienen que ver con que estamos en un momento de la vacunación, pero todavía no podemos responder ninguna de estas preguntas. ¿La vacuna de COVID-19 genera una protección segura? Bueno, recordemos que contraer el virus que causa el COVID-19 puede ofrecer cierta protección natural inmunológica, pero que los expertos no saben, o los científicos aún no saben cuánto dura esta protección, que el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 es alto fundamentalmente en individuos mayores de 65 años con ciertos factores de riesgo. Lo que se ha visto es que la vacuna por COVID-19 ayudará a proteger y a desarrollar inmunidad sin el riesgo de una enfermedad grave. Y esto ya sí constituye un avance muy importante en lo que es el desarrollo de la vacuna para COVID-19. En esta otra diapositiva, en realidad lo que les traje algunas claves o tips que me parecieron importantes en la vacunación para COVID-19, que en realidad están disponibles para la población general, pero no específicamente para la población de salud, porque se supone que son individuos por ahí que están más informados, pero me pareció importante traerlas para recordarnos algunos aspectos de la vacunación. Recordemos que vacunarse puede ayudar a disminuir los casos que necesitan hospitalización, los casos más graves, que no significa que uno al vacunarse no pueda sufrir la infección por COVID-19. No, puede infectarse, pero va a presentar menor sintomatología y probablemente no requiera hospitalización o no se transforme en un caso grave. Otro aspecto importante es que las personas que ya se han enfermado con COVID-19 aún pueden beneficiarse de la vacunación. O sea, se recomienda la vacunación en estas personas. Por otro lado, la vacuna del COVID-19 no puede ocasionar COVID-19. Esta es una pregunta que muchas veces nos hace la población general, nuestros propios familiares. Y por otro lado, otra cosa que me parece importante es que la vacuna de COVID-19 no hará que las pruebas del virus, o sea, no hará que una PCR resulte positiva. Por ahí son cosas básicas, pero me pareció importante traerlas porque esto es algo que en general nos pregunta bastante la población, alguno personal de salud que por ahí no tiene tanta información sobre las vacunas y el desarrollo, ¿no? Bueno, a pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas desde que se caracterizó por primera vez al virus, aún existen muchas incógnitas sobre esta enfermedad. Y son precisamente estas incógnitas las que justifican las muy diferentes estrategias conceptuales y tecnológicas que se persiguen actualmente en la preparación de vacunas contra el COVID-19. Esta diversificación parece ser esencial precisamente porque para muchas enfermedades, pero particularmente para una nueva enfermedad como es el COVID-19, es difícil predecir qué vacuna será más efectiva. Con el número de casos en crecimiento y un mayor número de muertes por la pandemia de COVID-19, los investigadores de todo el mundo han puesto principal hincapié en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Tal es así que en diciembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud documentó 214 proyectos de desarrollo de vacuna para COVID-19, 51 se hallaban en ese momento en evaluación clínica y 13 en ensayos de fase 3. Y recuerden que varias vacunas están actualmente autorizadas para su uso en la gran mayoría del mundo, ¿no? Hoy hay un gran número de vacunas que han sido autorizadas para las vacunaciones en distintas partes del mundo. Recordemos que las vacunas se pueden dividir en aquellas que se basan en virus atenuados, aquellas que se basan en vectores virales, aquellas que utilizan o que se basan en ácidos nucleicos y aquellas que se basan en derivados o proteínas derivadas del virus.
En esta diapositiva en realidad aparecen las distintas tecnologías desarrolladas para la vacuna del COVID-19 de manera más gráficas, ¿no? Las que se basan en DNA y RNA mensajero, las que se basan en virus inactivado, en vectores virales y en proteínas derivadas del virus del SARS-CoV-2. Me voy a detener unos minutos para explicar algunas cosas relacionadas con la proteína Spike, dado que vamos a ver que algunos de los anticuerpos que vamos a medir en el laboratorio en realidad están dirigidos contra el dominio de unión del receptor de la proteína Spike. Recordemos que el SARS-CoV-2 es una partícula esférica que contiene un ARN monocatenario de sentido positivo, que la capa externa de este virus contiene proteínas estructurales principales, a saber cómo son la proteína S o proteína Spike, la proteína M o proteína de membrana, y la proteína E o proteína de envoltura, y la proteína N o proteína de la nucleocápside. La proteína S es la principal proteína utilizada como diana en las vacunas para el COVID-19, y la Spike puede interactuar con alta afinidad con la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2, que es una exopeptidasa que normalmente se expresa en una amplia variedad de células humanas. Además de estas proteínas estructurales, el SARS-CoV-2 codifica para 16 proteínas no estructurales y 9 proteínas accesorias. Es por ello que varias de estas proteínas virales podrían potencialmente servir como objetivos de las respuestas inmunes inducidas por las vacunas. En la diapo se muestra la proteína S, y esta proteína S consta de una subunidad S1 distal a la membrana y una subunidad S2 que esté cercana a la membrana. En el dominio más externo de la S1 presenta un sitio de unión o de dominio de unión al receptor que se denomina RBD, y que es el que permite la unión de alta afinidad del SARS-CoV-2 al dominio N-terminal de la ECA. La subunidad S1 es la que determina el reconocimiento del receptor a través de su dominio de unión al receptor, mientras que se dice que la subunidad S2 es responsable de la fusión de la membrana que es necesaria para el ingreso del virus a la célula huésped. En lo que respecta a esta parte central de la diapositiva, se puede ver que el virus SARS-CoV-2 se une a su receptor huésped, la enzima convertidora de angiotensina humana, a través del dominio de unión del RBD, y disocia las subunidades S1. La escisión en los sitios S1, S2 y S2' permite el reordenamiento estructural de la subunidad S2, que es necesaria para la fusión de la membrana del virus a la célula huésped. Se ha visto que el RBD, o el dominio de unión al receptor, es un objetivo atractivo para las vacunas, y se ha demostrado que la generación de un dímero de RBD o un trímero de RBD mejora la inmunogenicidad de las vacunas basadas en el dominio de unión al receptor. En cuanto a las vacunas que están en uso en Argentina y que en realidad hoy están siendo aplicadas, la primera que se aplicó en Argentina fue la Sputnik, que es una vacuna basada en que utiliza un vector viral, al igual que la vacuna de Oxford AstraZeneca, y la que también está disponible en Argentina actualmente. Inicialmente se estaba aplicando a individuos mayores de 70 años, y la otra vacuna disponible en Argentina es la Sinopharm, que es una vacuna basada en virus inactivado. Esta última vacuna pertenece a una plataforma tecnológica muy tradicional que ha dado lugar a numerosas vacunas, y lo que se ha visto es que las vacunas producidas con esta tecnología son estables, pero su mayor limitación está relacionada principalmente con la corta duración de la respuesta inmune, que exige la inoculación de mayores cantidades de esta vacuna. En estas cartas
se puede ver la efectividad de cada una de las vacunas, la cantidad de dosis que se deben aplicar y los intervalos que deben haber entre cada una de esas dosis y cómo se debe realizar su almacenamiento. Bueno, dado que, como les contaba inicialmente, la vacuna Sputnik fue la primera que se aplicó en Argentina, lo que les voy a mostrar a continuación es el trabajo presentado en Lancet por el Instituto Gamaleya, en donde se informa la seguridad y eficacia de esta vacuna, que recordemos que es una vacuna basada en adenovirus, recomendante heterólogo, y que en este trabajo ellos lo que muestran es un ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que fue desarrollado en 25 hospitales y policlínicos en Moscú, Rusia, y donde se incluyeron participantes mayores de 18 años que tuvieran PCR y anticuerpos anti-IgG de SARS-CoV-2 negativos, que no presentaran enfermedades infecciosas en los 14 días anteriores a la inclusión en el ensayo clínico y que tampoco hubieran recibido otro tipo de vacunas 30 días anteriores a su inclusión. Los participantes fueron asignados al azar, 3-1, para recibir la vacuna o el placebo. Se estratificaron los grupos por edad y la vacuna se administró por vía intramuscular en un régimen de 2 dosis, con un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. Acá se muestra, en realidad en el estudio fueron incluidos 21.977 adultos que fueron asignados al azar al grupo de vacuna, 16.501 individuos, y al grupo de placebo, 5.476 individuos. Se excluyeron luego algunos individuos que no cumplían con los criterios de inclusión, que eran bastante estrictos, con lo cual quedaron 16.427 individuos en el grupo de individuos que iban a recibir la vacuna y 5.435 en el grupo que recibían el placebo. Debido a que hubo algunos individuos que no recibieron la segunda dosis de la vacuna, se excluyeron estos individuos y quedaron conformados los grupos con 14.964 individuos que recibieron la segunda dosis de la vacuna y 4.902 individuos que recibieron el placebo. En estas tablas, en realidad se pueden ver los grupos. En la tabla de la izquierda, los grupos de individuos vacunados, que fueron 14.964, y el grupo de individuos con placebo, que finalmente quedaron conformados por 4.902 individuos. Lo que puede observarse es que hubo una distribución homogénea en lo que respecta a sexo, tanto en los grupos de individuos vacunados como en el grupo de individuos que recibían el placebo. En estos grupos el 38% correspondió a mujeres y el 61% fueron hombres. Esta distribución también fue homogénea en ambos grupos, tanto en lo que respecta a la raza, ¿no? Ambos grupos estuvieron conformados por un 98% de individuos de raza blanca, entre un 1,4 y un 1,5% de individuos de raza asiática, y las otras razas los individuos incluidos fueron menores al 0,1%. Lo mismo ocurre cuando se estratifican por edad, la distribución es homogénea en los dos grupos. Y también puede observarse en la tabla que se informa la edad media de los individuos, siendo semejante en ambos grupos, los pesos, la altura, el índice de masa corporal, y también se informan aquellos individuos que presentaban enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica u obesidad. En la tabla de la derecha, en realidad, están los resultados que son, digamos, más importantes de este trabajo, y en realidad en la primera fila lo que puede observarse es qué cantidad de individuos desarrollaron la infección por COVID-19 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna. En el grupo
de individuos vacunados fueron 16 los individuos que presentaron la infección por COVID-19 y en el grupo placebo fueron 62 los individuos que presentaron la infección por COVID-19. Es decir, esto les permitió establecer que la eficacia de la vacuna fue del 91,6% cuando se evaluaban los individuos después de de los primeros 21 días de aplicada, ¿no?, la primera dosis de la vacuna Sputnik. Otro hallazgo importante de este trabajo también fue que en el caso de los casos moderados o severos, estos casos en el grupo vacunado fueron 0, mientras que en el grupo de placebo, los casos que se infectaron con COVID-19 y derivaron en casos moderados o severos fueron 20. Es decir, esto en realidad demuestra que la vacuna tendría, o confirma, que la vacuna tendría una eficacia del 100% para las formas moderadas o graves de la infección por COVID-19. También se vio que después de los 14 días de recibir la primera dosis, la eficacia de la vacuna era de un 87,6% y que después de la segunda dosis, considerando 28 días después de la primera dosis, pero ya teniendo el individuo aplicado la segunda dosis, es decir, 7 días aproximadamente después de la segunda dosis, la eficacia alcanzada por la vacuna fue del 91,1%. En esta diapositiva, lo que puede observarse en este gráfico, en el eje de las X, el tiempo desde que el individuo recibió la primera dosis, y en el eje de la Y en realidad tenemos la cantidad de participantes que fueron confirmados con COVID-19. Lo que se puede ver es que las tasas de inicio de la enfermedad, las líneas rojas corresponden a individuos que recibieron placebo y lo que está marcado en azul a individuos que recibieron la vacuna. Lo que puede verse es que las tasas de inicio de la enfermedad fueron similares para los grupos que recibieron la vacuna y el placebo hasta aproximadamente el día 16 a 18 después de la primera dosis. Después de lo cual, el inicio temprano de la protección condujo a que el número de casos en el grupo de los individuos vacunados aumenta mucho más lentamente que en el grupo de individuos que recibieron placebo. También en este trabajo se informa la medición de anticuerpos específicos contra el dominio de unión al receptor que se midieron en el día 42, es decir, 21 días después de la aplicación de la segunda dosis, fueron medidos por ELISA, y en este caso se vio, se muestra en la parte derecha de la diapositiva, primero que se estratifica por edad, ¿no? Y se muestran los anticuerpos para el grupo de mujeres y el grupo de varones en las edades entre 18 y 30 años. Se estratifica por edad y por sexo. Y al final se pueden ver los gráficos que corresponden al grupo placebo versus el grupo que recibió la vacuna. Lo que pueden observarse es que en todos los casos en que recibieron la vacuna y en los distintos edades y también en los distintos, al comparar sexo, hubo producción de anticuerpos. Esta producción de anticuerpos se ve que es un poco más baja en los individuos con edades entre 41 y 60 años. Pero lo más importante es que cuando se compara al grupo placebo con el grupo de individuos vacunados, las diferencias son significativas en los niveles de anticuerpos alcanzados. Estos autores también evaluaron los anticuerpos neutralizantes en el día 42 también, que fueron medidos mediante un ensayo de neutralización, y nuevamente los dividen en base a, acá lo estratifican por edad. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver la comparación del grupo placebo versus el grupo vacunado, y nuevamente se observa que hay diferencias significativas en la producción de anticuerpos neutralizantes también entre el grupo vacunado y el grupo que recibió placebo. Puede observarse una disminución de los anticuerpos neutralizantes, ¿no? La concentración de los anticuerpos neutralizantes en individuos entre 51 y 60 años, pero tengan en cuenta que el N analizado es de 21. Bueno, ¿a qué conclusiones llegan en este trabajo el equipo de Gamaleya? Bueno, dice que los resultados muestran que la vacuna es, eficaz en un 91,6% contra el COVID-19, considerando desde el día 21 después de la primera dosis.
dice que los resultados muestran que la vacuna fue 100% eficaz, disminuyendo la posibilidad de desarrollar una forma grave de COVID-19. Sin embargo, dicen que estos resultados son preliminares y que se necesitan más estudios. Por otro lado, también dicen que la vacuna fue bien tolerada, con solo 45 de los 16.427 participantes en el grupo de la vacuna que informaron eventos adversos graves, pero que todos los cuales fueron considerados que no estaban relacionados con la vacuna, y que las curvas de incidencia acumulada de COVID-19 entre los grupos de placebo y vacuna comienzan a divergir entre los días 16 y 18 después de la primera inmunización, lo que demostraría la aparición temprana de un efecto parcialmente protector después de una dosis única de la vacuna, porque ellos en algún momento dicen que estos resultados en realidad podrían hacer pensar que uno podría utilizar una dosis única de la vacuna. Sin embargo, terminan concluyendo que el diseño del estudio no les permite sacar conclusiones de estas observaciones y del hecho de poder utilizar una sola dosis. Este es en este trabajo presentado en la revista Lancet en febrero del año 2021 por el Instituto Gamaleya. Hoy creo que este instituto cuenta con otros resultados que aún no han sido publicados. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, y como les dije anteriormente, Argentina se encuentra desde enero del 2021 en un proceso de vacunación debido a la gran escasez que existía en las vacunas y a la disparidad en su distribución, y con el fin de diseñar estrategias que ayuden a maximizar el beneficio de las vacunas disponibles, es que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el Instituto Leluar, junto con CONICET, se propusieron evaluar, ¿no?, la respuesta de anticuerpos en individuos que recibían esta vacuna de COVID-19. Como les dije, con el objeto de poder implementar luego estrategias sanitarias. Y también porque esta vacuna que fue recibida en Argentina, en ese momento se habían reportado algunos informes sobre la eficacia y la seguridad en los estudios clínicos de fase 3, que en realidad son los estudios que les mostré con anterioridad, pero sin embargo no se habían reportado estudios sobre la respuesta humoral asociada a una sola dosis de dicha vacuna, y asimismo, y esto me parece lo más importante, no existía información disponible sobre la respuesta a la vacunación con Sputnik V en individuos previamente infectados con SARS-CoV-2. En este trabajo, en realidad, lo que se hizo es un análisis longitudinal de 288 individuos vacunados. En el protocolo empleado se tomaron muestras de plasma previa a la vacunación para tener un nivel basal de los individuos, a los 21 días de aplicarse la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis. Se incluyeron como población para este estudio trabajadores de salud o personal de salud del subsector público de la provincia de Buenos Aires que tuvieran más de 18 años, y en realidad fueron divididos en individuos que tuvieran entre 18 y 59 años y aquellos que tuvieran más de 60 años, porque ustedes van a ver a continuación que se estratificó por edad, pero dividiéndolo en estas dos, de esta manera, estratificándolo de esta manera. Y a cada muestra de plasma se le evaluó el título de anticuerpos de tipo IgG, anti-spike y anti-RBD, utilizando el test de ELISA-COVIDAR. Y se determinó además la funcionalidad de dichos anticuerpos mediante ensayos de neutralizantes con el virus SARS-CoV-2, utilizando una cepa salvaje y utilizando el sistema de virus pseudotipado. Lo que puede observarse en estos gráficos es que el grupo 1 estaba constituido por 227 individuos con anticuerpos de tipo IgG no reactivo a tiempo inicial en la muestra basal y que no tenían evidencia de exposición previa al SARS-CoV-2. Y el grupo 2 eran 61 individuos con anticuerpos IgG anti-spike detectables, indicando infección previa. Bueno, como pueden observarse, los niveles de anticuerpos alcanzados por los individuos
que constituyeron en los niveles basales, en el grupo 1 no había, o sea, los niveles de anticuerpos estaban por debajo del valor de corte, mientras que a los 21 días hubo una producción de anticuerpos, que se puede observar el incremento, y a los 21 días post segunda dosis también se observa un incremento en los niveles de anticuerpos, siendo significativa la diferencia en el grupo de individuos no vacunados, en el grupo de individuos vacunados que no habían sufrido COVID, las diferencias en los títulos de anticuerpo entre la primera dosis y la segunda dosis fueron significativas. En el caso de los individuos que tenían COVID y que fueron vacunados, lo que se observó es que no hubo diferencias significativas entre la primera dosis y la segunda dosis, como puede observarse en la diapositiva. En el panel de la derecha, en el gráfico de la derecha, se expresan los niveles de anticuerpo en unidades internacionales por mililitro empleando el estándar internacional de la OMS. O sea, hasta acá vemos que hay una respuesta de anticuerpo que es significativa, que en el caso de los individuos que no estaban previamente expuestos al COVID-19, esta respuesta fue significativa entre los títulos alcanzados entre la primera y la segunda dosis, fueron superiores y significativamente diferente a los de la primera dosis, y que en el caso de los individuos que presentaban COVID-19, estos ya partían de títulos elevados y no se observaba diferencias significativas entre la primera y la segunda dosis en la producción de anticuerpos, ¿no? Los resultados globales concluyen el Ministerio de Salud de la Nación que los resultados de la provincia de Buenos Aires, que los resultados globales indican que a los 21 días después de la primera dosis de la vacuna Sputnik V, el 94% de los individuos analizados del grupo 1 desarrolló anticuerpos IgG específicos anti-spike, mientras que a los 21 días de la segunda dosis, el 100% de los vacunados del grupo 1 desarrolló dichos anticuerpos. Luego se hizo o se realizó un análisis desagregado en función de las edades, dividiéndolo en menores y mayores de 60 años, como les comentaba con anterioridad, a los individuos del grupo 1, o sea, aquellos que no habían estado infectados, no habían estado expuestos al COVID-19, que no habían sufrido la infección. Y este estudio indicó que 21 días después de la administración de la primera dosis de la vacuna, el 96% de los individuos menores de 60 desarrollaron anticuerpos específicos contra la proteína Spike, mientras que el 89% de los mayores de 60 desarrollaron dichos anticuerpos. En esta diapositiva, en realidad, teniendo en cuenta que estudios recientes realizados con las vacunas de Pfizer y Moderna han demostrado que la respuesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es muy elevada y que la segunda dosis no aporta un aumento en dicha respuesta, como que no habría una ventaja adicional en aplicar una segunda dosis en aquellos individuos que han sufrido COVID-19, lo que se hizo acá es justamente evaluar los niveles de anticuerpos alcanzados en los individuos del grupo 1, que eran individuos que recibieron la vacuna pero que no estaban infectados con COVID-19 después de la segunda dosis, y se los comparó con los individuos que habían sufrido COVID-19, ¿sí? Y que habían recibido una sola dosis de la vacuna. Y se encuentran que los niveles en los individuos que tuvieron COVID-19 y que recibieron una sola dosis de la vacuna son superiores y significativamente diferentes a los títulos alcanzados por los individuos del grupo 1 que habían recibido la dosis completa, ¿no? Que habían recibido ambas vacunas. Es decir, que en realidad esto un poco lo que nos estaría diciendo es que en los individuos que han sufrido la infección por COVID-19, con una dosis sería suficiente. Bueno, finalmente, ellos evaluaron o realizaron el ensayo de cuantificación de anticuerpos neutralizantes en las muestras obtenidas. Para ello se cuantificaron los anticuerpos capaces de neutralizar la infección viral en células de cultivo, empleando un sistema de virus pseudotipados con la proteína Spike o un sistema que utilizaba una cepa salvaje de SARS-CoV-2.
Los títulos de anticuerpos necesarios para neutralizar el 80% de la infección fueron evaluados para los dos sistemas. Y como puede observarse, hubo respuesta de anticuerpos neutralizantes, tanto con la primera como con la segunda dosis, siendo significativas la respuesta de anticuerpos neutralizantes en el grupo 1, cuando se comparó los títulos alcanzados con la primera dosis versus los títulos alcanzados con la segunda dosis, utilizando ambos sistemas para evaluar los anticuerpos neutralizantes. Y nuevamente, en el caso de los individuos del grupo 2, que eran los individuos que habían estado, habían sufrido la infección por COVID-19, los títulos de anticuerpos neutralizantes no muestran diferencia significativa entre la primera dosis y la segunda dosis con ninguno de los dos sistemas utilizados. Entonces, como conclusiones de este trabajo, en realidad lo que ellos dicen es que los resultados globales indican que a los 21 días de la primera dosis de la vacuna Sputnik V, el 94% de los individuos analizados del grupo 1, que eran los que no habían sufrido infección por COVID, desarrollaron anticuerpos específicos anti-spike, mientras que a los 21 días de la segunda dosis, el 100% de los vacunados de este grupo desarrolló dichos anticuerpos. En conjunto, los resultados mostrados por este trabajo establecen que la vacuna Sputnik V induce una respuesta humoral contra la proteína spike del SARS-CoV-2 en el 100% de los individuos analizados en esta cohorte, 21 días después de la segunda dosis. Cabe destacar, y esto me parece uno de los aportes más importantes del trabajo presentado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que el aumento en el título de anticuerpos IgG totales contra Spike y de anticuerpos neutralizantes en individuos con previa exposición al virus que recibieron una sola dosis de la vacuna fue superior a la observada en individuos sin exposición previa con las dos dosis. Asimismo, no se detectó un aumento significativo en el título del anticuerpo al aplicar la segunda dosis en individuos previamente infectados, sugiriendo que esta población no recibiría un beneficio adicional al recibir una segunda dosis en los tiempos analizados. En relación a la respuesta humoral en función de las edades, empleando una dosis, el 96% de los individuos menores de 60 años tuvieron anticuerpos reactivos, mientras que la reactividad fue detectada en el 89% de los individuos mayores de 60 años. Estos resultados también son importantes en lo que respecta a la utilización de una sola dosis. Bueno, y finalmente le voy a mostrar nuestra experiencia en la medición de anticuerpos totales post-vacunación en el personal de salud del Hospital de Clínica José de San Martín. Los individuos que estuvieron vacunados y que fueron incluidos en este trabajo con la Sputnik V fueron 514, de los cuales no habían tenido contacto, no habían sufrido la infección por COVID-19, 421 individuos, y sí habían tenido la infección o habían estado infectados con el COVID-19 93 individuos. También se incluyeron individuos que tenían COVID y que no fueron vacunados, y también se incluyeron individuos vacunados con otras vacunas como Sinopharm, Covishield y Johnson, pero no vamos a mostrar resultados porque, como ustedes verán, los N son muy bajos y no podemos sacar ningún tipo de conclusiones con estos N. La edad de los individuos vacunados fue de 44 más o menos 13 años, la edad media. El reactivo que nosotros utilizamos y que nos donó la empresa Siemens, como les conté, era un reactivo que detectaba anticuerpos totales contra el SARS-CoV-2. Este reactivo o este inmunoensayo informa no reactivo y lo informa a través de un índice, que cuando el índice es menor de 1 es no reactivo y cuando el índice es mayor de 1 informa como reactivo, en donde el resultado de reactivo o no reactivo se determina según el valor del índice establecido mediante los calibradores. En realidad hace una relación de positividad.
Y también en el inserto se muestra que puede haber cruzamiento con otros coronavirus, ¿no? Y se informa en realidad con qué virus puede cruzar y en qué casos puede mostrar este diseño del reactivo anticuerpos o reactividad cruzada por anticuerpos. Es importante decir que este era un anticuerpo anti-RBD o dominio unión era un anticuerpo contra el dominio unión de el receptor. El intervalo de medición, el índice se informa entre 0,05 y 10, informándose como no reactivo o no reactivo, como les dije, un valor menor a 1 era no reactivo y mayor a 1 reactivo. Los resultados obtenidos se muestran en esta tabla. En realidad, en la primera tabla lo que se ve es el N y el porcentaje de individuos incluidos que recibían la vacuna Sputnik V y que no estaban previamente, no habían sufrido previamente la infección por COVID. Individuos que sufrieron la infección por COVID y que recibieron la vacuna. También les medimos los anticuerpos a individuos que que habían tenido COVID y que no se vacunaron. Tenemos individuos que no tenían COVID también y que tampoco se habían vacunado. También les medimos anticuerpos al personal de salud, porque en realidad no todo el personal de salud, la vacunación se hizo por etapas y ingresando en las primeras etapas o vacunando en las primeras etapas a aquellos personal de salud que estaban más riesgo porque estaban en contacto directo con los pacientes o hacía diagnóstico directo de pacientes con COVID-19. Por lo tanto, hubo algunos individuos que antes de iniciar la vacunación querían saber si si tenían títulos de anticuerpo o no, si bien ellos tenían registros de que nunca habían tenido sintomatología. Quiero decirles que además en el momento en que esta vacunación se inicia en el hospital no había mucha información sobre la vacuna, por lo cual también muchos individuos esperaron para decidir si vacunarse o no. En la tabla inferior se muestra la edad promedio, los días promedios desde la primera dosis, la concentración o en realidad el índice, el promedio del índice en realidad es la mediana y el rango del índice informado para el caso de los anticuerpos totales después de la primera dosis, la media y desvío estándar en este caso de los días después de la segunda dosis y en la parte final de la tabla, los anticuerpos, el índice informado para los anticuerpos totales después de la segunda dosis. Como puede observarse en esta diapositiva, creo que acá se observa más claramente que las concentraciones de anticuerpos totales en la población analizada después de la primera dosis y luego de la segunda dosis, y puede verse claramente el incremento de los anticuerpos. Acá tenemos los que recibieron la primera dosis en el primer columna, o en rosa o rojo, no sé cómo se verá en sus casas, y en azul los que recibieron la segunda dosis. Claramente puede verse cómo se incrementan los valores. Acá tenemos un individuo que parte de un valor mayor a 10 y que no incrementa su valor. Esto corresponde en realidad a un individuo que, porque en realidad acá fueron incluidos todos los individuos, tanto los que recibían Sputnik y no habían tenido contacto con, o no habían estado infectados, como los que habían estado infectados. Este corresponde a un individuo que había estado infectado por COVID-19 y recibió la vacuna. También analizamos los niveles de anticuerpos antes de los 21 días de la primera dosis y después de los 21 días de la primera dosis, y lo que puede observarse es que las concentraciones de anticuerpos informadas como índice son significativamente diferentes. Y lo mismo ocurrió cuando analizamos los niveles de anticuerpos antes del día 21 de la segunda dosis y después del día 21 de la segunda dosis, donde puede observarse nuevamente diferencias significativas en los niveles alcanzados por los anticuerpos. Bueno, perdón. En esta diapositiva, en realidad, lo que le quiero mostrar es
se muestran los días después de la primera dosis para los individuos que recibieron la Sputnik V y que no habían estado previamente infectados, y que puede verse en el gráfico de abajo, en donde puede verse claramente que hubo diferencias significativas en los niveles alcanzados en los niveles de anticuerpo entre la primera dosis y la segunda dosis, en el caso de los individuos que no habían estado previamente expuestos al virus, mientras que en el caso de los individuos que previamente estaban infectados, lo que puede observarse es que no hay diferencias significativas entre los niveles de anticuerpo entre la primera y la segunda dosis. Esto en concordancia con lo informado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, lo que les quise traer, finalmente, en lo que respecta a esta parte de la disertación, lo que les quise traer es que en este trabajo fueron incluidos 23% de individuos que presentaban COVID y 71% de individuos que estaban libres de COVID, ¿no? Que en realidad era la amplia mayoría. Yo les dije esos 421 individuos que no habían sido previamente, no habían sufrido la infección por COVID-19. En el caso de los individuos que habían sufrido la infección previa, lo que nos llamó la atención es que en el 2% de estos individuos, en los niveles basales de estos individuos, en un 2% de ellos, en el 2% de esta población presentaba un índice menor a 1. Y entonces, lo que les muestro acá abajo son los niveles basales de los individuos con COVID. Estos son individuos que no fueron vacunados antes de la vacuna. Y lo que puede observarse es que los valores oscilaban, o el rango de valores se encontraban entre 0,41 y mayor a 10. Y que el 2% presentó valores por debajo de 1, o sea, valores que correspondían a no reactivo. En tanto que después de la primera dosis de la vacuna, en los individuos que no habían tenido exposición previa al COVID-19, post primera dosis de la vacunación, el 15,7% presentó un índice menor a 1. Esto en realidad nos demuestra que el 81% de los individuos después de la primera dosis generó anticuerpos. Bueno, y finalmente y recientemente, más recientemente la semana pasada, hemos recibido anticuerpos neutralizantes, un método automatizado para medir anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, que es de la empresa SNAI. Nosotros tenemos el autoanalizador Maglumi 800 en nuestro laboratorio, y esta empresa nos ofreció probar anticuerpos neutralizantes y anticuerpos anti-RBD. Y bueno, en realidad lo que nosotros hoy en día sabemos es que los anticuerpos que pueden bloquear la replicación del virus son los denominados anticuerpos neutralizantes, y que el RBD, el dominio unión al dominio unión al receptor dentro de la subunidad 1, es el objetivo de la subunidad S1, perdón, es el objetivo más crítico para los anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2. Lo que puede verse en esta diapositiva es que en realidad estos anticuerpos neutralizantes bloquean la unión entre la proteína spike del virus, ¿no?, y la ECA, ¿no?, que es su receptor en la célula humana. Si bien hoy en día se desconoce cuántos tiempo se tarda en producir un individuo que fue infectado por COVID-19, se desconoce cuánto tiempo se tarda en producir estos anticuerpos neutralizantes, y si en realidad estos anticuerpos se producen siempre después de la infección por SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta esto, es que esta empresa nos ofrece medir en simultáneo tanto los anticuerpos IgG anti-spike, antidominio de unión al receptor de la spike para el CoV-2, y también nos ofrece medir los anticuerpos neutralizantes. El anticuerpo neutralizante, en este caso el anticuerpo neutralizante que está presente en la muestra, va a competir en este inmunoensayo por el antígeno, que en este caso es la ECA, que está inmovilizada en unas micropartículas magnéticas,
va a competir para unirse al antígeno recombinante del dominio de unión del receptor de la subunidad S1 del SARS-CoV-2, que en este caso está marcado. Este es un ensayo competitivo y esto nos va a permitir determinar anticuerpos neutralizantes. En este caso, en realidad, a diferencia del ensayo del RBD, en donde en realidad lo que tenemos es las partículas magnéticas que están unidas con el antígeno recombinante con el antígeno recombinante del dominio del receptor y de la SPY. La diferencia es que en el segundo ensayo, en el ensayo neutralizante, se agrega además la ECA, ¿no? Para establecer esta competitividad que está unida a las micropartículas magnéticas. Entonces, de esta manera se pueden detectar estos anticuerpos. La realidad es que no hay muchas publicaciones en lo referente a la medición de anticuerpos neutralizantes por esta metodología. Lo que informan los fabricantes es que la metodología estaría estandarizada contra cultivos virales. En realidad ellos dicen que analizaron 90 personas que presentaban SARS-CoV-2 en donde todos los valores fueron superiores a 0,3 microgramos por mililitros, y que lo compararon en realidad con cultivos celulares, ¿no? Con ensayos llevados a cabo en estos individuos en cultivos celulares, pero en lo que respecta a sistemas automatizados no hay mucha referencia en cuál es el comportamiento de estos anticuerpos neutralizantes. Yo acá en realidad les traje los mismos individuos medidos por los anticuerpos totales que les había contado inicialmente, y de ese grupo de 514 individuos, tomamos 62 individuos con distintos niveles de anticuerpos determinados por los anticuerpos totales de RBD de Siemens, y los seleccionamos, hicimos como una subselección y medimos anticuerpos neutralizantes y medimos los anticuerpos totales, los anticuerpos IgG RBD de McLumi. Les muestro acá los resultados hallados como mediana y rango para los 3 métodos. Tengan en cuenta que los métodos tienen valores de corte distintos, que la estandarización de estos métodos es bastante dudosa, si bien como les digo, en el inserto hablan de que el ensayo ha sido probado contra muestras positivas y negativas, comprobadas por cultivos celulares en el caso de los neutralizantes. Yo creo que más estudios van a ser necesarios para poder establecer si realmente los métodos automatizados para medir anticuerpos neutralizantes funcionan o no. En esta diapositiva en realidad lo que les muestro es la correlación, algo que me parece muy interesante y que seguramente Darío después va a hacer más hincapié porque él es la persona que a nosotros nos asesora en lo que respecta a temas relacionados con calidad y con lo que tiene que ver comparación y verificación de métodos, es que todos los métodos mostraron una buena correlación. Ahora, cuando fui a analizar de manera disgregada los métodos, viendo qué porcentaje de positividad o de reactividad en realidad informaba cada método, me encontré con que el de Siemens, de las 62 muestras, 52 eran reactivas y 10 las informaba como no reactiva. Esto coincidía con el de RBD, pero cuando miré de manera más incisivamente, me encontré que 3 muestras eran no reactivas para RBD, siendo reactiva para los anticuerpos totales, y 3 muestras fueron reactivas por RBD y no reactiva para los anticuerpos totales. Es decir que en realidad lo que no hemos llegado a hacer, y como les dije, estos resultados son preliminares porque en realidad este reactivo llegó la semana pasada al laboratorio y se los quise traer para ver si podíamos tener resultados más avanzados. La realidad es que lo mismo, no es lo mismo, sino que en el caso de los anticuerpos neutralizantes, 25 estaban por encima del valor de referencia, o sea, demostrando la presencia de anticuerpos neutralizantes, y 37
presentaban valores menores a 0,3, o sea, por debajo del valor o del valor de corte establecido por el ensayo. Es decir, que en realidad estos métodos pueden mostrar una buena correlación, pero probablemente cuando realicemos los estudios de concordancia, estos métodos no sean concordantes. Por lo cual, estos métodos hay que analizarlos de manera más profundamente para ver realmente qué utilidad tienen hoy en el laboratorio clínico. Bueno, como conclusión podemos decir que en el personal de salud, a partir de nuestro estudio que recibió la Sputnik V en el personal de salud del Hospital de Clínica, el 81% de los individuos desarrolló anticuerpos después de la primera dosis y el 99,9% de los individuos generó anticuerpos después de la segunda dosis. Y en realidad le contaba hoy a Johanna, a Carlos y a Darío, que el 99,9% porque fue incluida en el estudio una persona que trabaja en farmacia y que recibió un trasplante renal y que está inmunosuprimida y que quería volver a trabajar, y para volver a trabajar ella se midió los anticuerpos. Bueno, la realidad es que esta persona no respondió con la producción de anticuerpos ni con la primera ni con la segunda dosis, lo cual no significa que no tenga una respuesta celular, ¿no? Pero la realidad es que en el caso de los anticuerpos ella no generó respuesta y por eso el porcentaje es del 99,9. Como conclusión final, me gustaría decirles que es importante establecer el desempeño de los métodos disponibles para medir anticuerpos y su utilidad para evaluar los anticuerpos post-vacunación. Creo que esto es algo muy importante que debemos realizar desde el laboratorio y ver realmente qué utilidad o qué aplicación tiene la medición de estos anticuerpos. Yo sinceramente creo que en muchos casos nosotros necesitábamos conocer si realmente la vacuna que nos estaban aplicando estaba produciendo no anticuerpos. La realidad es que a través de este ensayo de anticuerpos totales podemos saber que se generan anticuerpos, pero sabemos que todos los anticuerpos que se generan no son neutralizantes. Lo más importante sería poder medir anticuerpos neutralizantes. En lo que respecta a los anticuerpos neutralizantes, considero que más estudios son necesarios para establecer la utilidad de los métodos automatizados para evaluar este tipo de anticuerpos. Finalmente, quiero agradecer, dado que este fue un trabajo en conjunto con la Comisión Interna del Hospital de Clínica y con las personas que se desempeñan en el laboratorio de endocrinología, mis agradecimientos a todas las personas que figuran en la diapositiva, en donde todos ellos han contribuido desde la toma de muestra hasta la separación de las muestras, el centrifugado y el procesamiento de las muestras. Actualmente llevamos procesadas más de 800 muestras de personal de salud, y muchas veces no solamente de personal de salud, sino también de familiares, de personal de salud, porque la realidad es que el nivel de angustia que viven las personas hoy, y más bajo la segunda ola que hoy está transitando la Argentina, es bastante importante, con lo cual en realidad se lo medimos no solamente al personal de salud, sino a veces también a sus familiares. Bueno, y yo siempre digo que el trabajo es en equipo y que es muy importante poder llevar adelante todas estas investigaciones conformando un equipo de trabajo. Y estas son todas las personas que contribuyen diariamente a que nuestra labor sea más fácil. Muchas gracias.